Ok, creo que estamos en vivo, estamos en una nueva plataforma, así que vamos a chequear que nos vayan diciendo los que se vayan sumando. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y acá tenemos dos invitados de lujo hoy que voy a pasar a presentar. Eh, Perdón, acá estamos. Eh, que son Pablo Telias y Pablo Albarracín, que se sumaron a esta travesía en Viaje por tu Esencia. Los dos son facilitadores de factores humanos y CRM y pilotos de una línea aérea. Y bueno, vamos a hablar de todo lo que es la introducción de factores humanos, liderazgo, comunicación efectiva, entre otras cosas, y enfocado todo en la toma de decisión, que bueno, es una temática que a los pilotos nada, son cuestiones de segundos que ahora nos van a contar de estar claros en qué tienen que decidir y cómo tomar la decisión. Así que, hecha la presentación, les doy la bienvenida, gracias por sumarse, gracias por participar de este espacio, y bueno, me gustaría que cada uno, si puede, se presente y cuenten un poquito también el lado B de cada uno. Y bueno, ya vamos a ir charlando de toda esta temática que es súper interesante. Así que bienvenidos y muchas gracias. Bueno, No sé muchas quién gracias. empezás vos, Pablo, Muchas gracias. dale. Bueno, justo somos los dos Pablos, así que mi nombre es Pablo Terias, tengo 48 años, me dedico a la aviación desde muy chico. Empecé, de hecho hice una escuela técnica especializada en aviación, aeromodelismo, ya desde muy pequeño. Y bueno, me recibí de piloto a los 17 años y trabajo en la parte de línea aérea ya hace casi 25 años. Así que más de la mitad de mi vida con los aviones. Así que, bueno, Un montón. un montón. Bueno, Sí, la verdad. bienvenido y gracias. ¿Qué tal? Buenas Pablo. tardes, Marina. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Albarracín. Soy facilitador, como bien decías, de factores humanos CRM, piloto de línea aérea, más de 25 años de experiencia acá en el rubro. Empecé a volar también de muy joven. Esa cuestión de la pasión por el vuelo que nace de muy chico, donde escuchabas el sonido de un avión y mirás al cielo buscando, al día de hoy que por ahí vas caminando por la calle y escuchás de vuelta el motor de un avión y mirás al cielo. Uno los lleva esta pasión muy, muy arraigada, ¿sí? En mi caso, viene también de familia, mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, todos volaban, con lo cual es una pasión que viene en la familia también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es ahí familia de pilotos, pero bueno, es como empezó el primero también, que empieza con toda esta tradición, Tal y que cual. los hizo elegir esta profesión, ¿no? Yo No sé, soy el primero de la familia, ¿no? En esto ahí difiero con Pablo, que viene ajá, de toda una familia, el hermano. Bueno, yo a Pablo lo conozco hace más de 30 años. Nos conocimos en este tema, en la aviación, y mi familia nada que ver. Nada. Es para un lado de medicina, mis padres, pero en casa se dice que yo antes de decir mamá dije avión. O sea que, ah, como dijo, mira, una pasión. Esto no es como que alguien dice, bueno, ¿qué estudio? Voy a arquitectura, abogacía. Esto es una pasión. De hecho, siempre lo decimos. Nosotros cuando nos vamos a trabajar, nunca decimos nos vamos a trabajar, usando la palabra trabajar. Nos vamos a volar. claro, No vamos a claro, ver. Nos vamos a volar. qué bueno, qué bueno. Sí. Nada, ¿y cómo empezó esto? Digamos, ¿cómo decidiste querer ser piloto? Nada, desde chiquito Ahí dije, va. como decía Pablo, yo vivía cerca, en esa época cuando era muy pequeño, vivía cerca de la base de Palomar y Ajá, justo los aviones cuando aterrizaban pasaban por arriba de mi casa y yo ya los escuchaba y yo decía, bueno, ese es un Hércules y salía y era un Hércules, ya desconocía el ruido. De hecho, creo claro, que hoy estoy de vacaciones y y estoy en también, un lugar que escucho el ruido y estoy así. Y pasan 10 días que no vuelo y ya me empiezo a sentir incómodo, tengo ganas de estar. claro, Es Claro, pasional, es pasional. claro, tal qué cual. bueno, bueno, re Y lindo.
Sí, Sí, en mi Pablo. caso lo mismo, empecé a volar de muy chico, de 16 para 17 años empecé a volar como piloto privado, después mientras terminaba la secundaria, hacía la secundaria, iba a volar fines de semana, tiempo libre que tenía, y bueno, tuve la oportunidad, en esto me considero afortunado, de muy joven, ya con 21 años, poder empezar a volar en línea aérea, con lo Ah, bueno. cual, súper joven y bueno, todo eso, nada, uno empieza rápidamente a ganar experiencia, a sumar experiencia transmitida por otros colegas. Y la verdad que es una Ujú. profesión muy, muy linda, donde uno aprende mucho de estas, como bien dijiste al principio, las decisiones que toman otros y tratar de ver, bueno, cómo se hicieron, qué cosas se tuvieron en cuenta y todo. Y la verdad que uno va sumando mucha experiencia, ganada por experiencia ajena incluso, ese. No, y además, bueno, les exigen un montón de horas de vuelo hasta que pueden pilotar un avión más comercial o lo que sea, ¿no? Entonces ahí hay una exigencia previa. Recién hablábamos antes de empezar de la medicina, que es un poco también, ¿no? Porque está en riesgo un montón de factores. Entonces la exigencia para llegar a poder desarrollar la profesión y todo, es diferente a muchísimas otras profesiones, ¿no? Toda la preparación previa que tienen que tener. Así que me imagino. Pero bueno, Sí, entrando, perdón, sí. no, perdón, no, lo que te iba a decir, a lo que vos lo decís de la cantidad de horas hoy, para ingresar a una línea aérea como primer oficial o copiloto, tenés que tener no menos de 900 horas, o sea que hay que estar mucho, volando mucho hasta poder entrar en una línea aérea, hoy por hoy. Claro, claro. Y yendo a esta temática de los factores humanos, no sé si quieren explicar qué son y por qué son tan cruciales para la aviación, y qué serían los errores más comunes que se producen cuando no se tienen en cuenta. Mira, básicamente lo que hace a factores humanos, esto nace, vamos a decir, hacia eh, principios de los 70, ¿sí? Si bien la NASA venía hablando de esta cuestión del factor humano, porque todo lo que antes conllevaba incidentes, accidentes, pasaban de ser temas originados por temas técnicos o temas mecánicos, a empezar a ver que factores contribuyentes pasaba a ser el ser humano. Y dentro de este estudio del ser humano, que arranca con estos viajes a la Luna y demás, empieza a hacerse foco inicialmente en lo que era el liderazgo, luego viendo que no era la única esfera, hoy se habla de o habilidad no técnica, sino que había que tener en cuenta también el trabajo en equipo. A raíz que eso va avanzando en el tiempo y se ve que no alcanzaba solamente con ver una parte del ser humano en esto, cómo toma decisiones, cómo se interrelaciona con otras personas, cómo conforma equipos, cómo percibe esto lo que se habla de la conciencia situacional, que es la base para Mm. luego tomar una decisión. Ujú. Eh, cómo toma justamente, cómo es el proceso de toma de decisiones, como un tema importante, y mucho más aún así, llega al punto de la comunicación. Antes era la comunicación sola, como para tener en cuenta, hoy se habla de comunicación efectiva, ¿sí? Donde se tiene en cuenta la empatía, ¿sí? Se tiene en cuenta la asertividad y se tiene en cuenta la escucha activa. Todo eso conforma la comunicación, que entre ellas no podemos, si bien a los fines de por ahí a veces explicarlo, se habla en forma segregada, hoy hace un todo. El ser humano es un todo y cómo cada uno de esas esferas, ¿sí? O habilidades se interrelaciona con otras habilidades. ¿Y por qué hablamos esto del factor humano? Porque en su relación con el entorno, con a la otra persona, con los procedimientos, justamente vamos a tener ahí con la máquina. Hoy nosotros, uno cuando habla de máquina, en nuestro caso sería el avión, ¿sí? Para otros podrá ser una computadora, podrá ser una máquina específica de trabajo, ¿sí? O mismo cuando uno habla de equipo, el equipo de trabajo, ¿sí? De una Mm. gerencia. Justamente cómo esa interrelación no es perfecta. Y en esa imperfección, ¿sí? Es donde estas habilidades no técnicas empiezan a jugar un gran papel, de alguna forma. Muchas cosas las hacemos porque las hacemos en forma automática, pero el hecho justamente de observarlas, traerlas a este plano consciente de, mira, no existe un solo tipo de liderazgo, existe este.
puedo usar y me puedo basar en un solo tipo de liderazgo para alguna situación, va a ser muy buena, pero es posible que si yo sigo usando ese liderazgo para otras situaciones o con otro equipo, esto que hablábamos antes de ingresar, de que Sí, conformamos constantemente equipos distintos en la aviación. Cada vez que vamos a sí. volar, nos juntamos con toda la tripulación, que por ahí pueden ser 4, 6, 12, 18 personas, que tenemos que conformar un equipo de trabajo súper dinámico y súper sincronizado al momento de realizar un vuelo, donde cada Ujú. uno sabe qué es lo que va a realizar, la tarea. Mantenemos una base fundamental de conocimiento, ¿sí? Que está garantizado que nos permite llevar adelante después esa tarea. ¿Sí? La tripulación entre ellos tampoco son equipo nunca, los No, van convocando todos, separados, todos. nosotros Exactamente. en las líneas aéreas generalmente se reciben programaciones mensuales Ujú. y lo que toca, toca. Uno puede, más Claro, allá de pedir, bueno, me gustaría hacer tal o tal vuelo, claro. pero no es fijo con otras personas. Entonces, Ujú. siempre los equipos de trabajo van rotando, pero cada uno tiene bien identificado su rol. Claro, Uno confía en el otro que el rol que va a desarrollar lo va a hacer bien. claro, La tripulación que esté conmigo está sabiendo que el rol que yo voy a hacer en esa función no está dudando, confía en mi rol y yo confío, porque a veces con la gente, la tripulación de cabina, la no técnica, la que está atrás, yo estoy tranquilo, son mis ojos de lo que pasa atrás, porque yo no sé lo que claro, está pasando de la puerta hacia atrás. Entonces, cuando a mí me comunican, hay tal, bueno, yo estoy seguro que están cumpliendo el rol y van a ser asertivos en comunicarlo. Así como te decía Pablo, que las habilidades blandas, que se llaman, las no técnicas, sí. no son nuevas, tienen más de 50 años. La NASA estudiaba con los viajes espaciales. Eh, Hoy por hoy, si uno hace un porcentaje de accidentes, el 80% de los problemas son habilidades blandas, no técnicas. No son por problemas técnicos, sino más por problemas humanos. Entonces, Ujú. hoy se avanzó mucho en esto, ya hace muchos años se viene, ya es mandatorio, para nosotros es mandatorio. Eh, Hacemos cursos de factores humanos una vez por año y es reglamentario, no es que podemos obviarlo. Si no lo hacemos, no podemos Claro, volar. claro. Entonces, entra muy en juego todo lo que es la habilidad blanda, no técnica. Y esto que decís de las habilidades blandas, bueno, ¿cómo les juega a favor y en contra en la toma de decisión en esos segundos bajo la presión y con tanta gente ahí en juego, ¿no? Cuántas vidas en juego. ¿Cómo se abstraen? Digamos, yo soy muy de herramientas blandas y todo lo holístico, entonces abstraerte de esa situación y de todo eso y tomar las decisiones como muy con la mente en blanco y claro, ¿cómo hacen? Porque me imagino que situaciones se habrán encontrado, ¿no? Desde cosas más chiquitas a temáticas más potentes. Bien. Sí, dale, Pablín, dale, Pablito. dale. No, esto creo que el papel fundamental y en esto la piedra base de todo esto, primero es, como bien dijimos, el conocimiento, pero por otro Ujú. lado el entrenamiento. Claro, Nosotros cumplimos un entrenamiento que hace a ver la aplicación de ese conocimiento. ¿Sí? Primero en unas cuestiones normales de vuelo y después se hace un entrenamiento de situaciones anormales. ujú, En la industria, allá por los 70, 80, estaba muy focalizado en la resolución de un inconveniente mecánico X. Hoy está más focalizado en de qué forma nos desempeñamos para afrontar cualquier tipo de inconveniente mecánico o humano, es decir, un pasajero que se descompuso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los aviones han ido tecnológicamente avanzando y claro. hoy un avión de última generación tiene por ahí 5.000 fallas que pueden producirse, ¿sí? De elementos que podrían llegar a descomponerse. En esto, el ser humano tiene una capacidad limitada. Entonces, justamente ya no se hace foco en esa capacidad de memoria, llamémosla de alguna forma, Mm, sino a capacidad en esto de habilidad blanda. Tiene Ser la capacidad de... competente. Lo que dice Pablito es aumentar o sea, tus competencias. ¿No? Cuando uno dice qué es ser competente, qué es una persona competente. ujú, Básicamente tres cosas y una que se agrega.
tiene que tener el conocimiento, como dijo Pablo. La base de todo esto es el conocimiento y saber aplicarlo, ¿no? Porque yo puedo Claro. saber mucho, pero si no lo sé aplicar, mucho no me va a servir. Tengo que Ujú. tener una habilidad, o sea, de tener conocimiento, habilidad y actitud. Porque Sí, puedo tener el conocimiento, la habilidad, pero si no tengo la actitud, tampoco sirve. Y a su vez claro. agrega algo más que son los valores. Hoy por hoy los valores de cada sociedad están inmersos en cada uno. Entonces, ser competente es tener esas 4 cosas, esas 4 patas. Ujú. Que la base siempre es el conocimiento. Como dijo Pablo, nosotros entrenamos constantemente. Nosotros cada 6 meses estamos yendo a un simulador y practicamos, pero practicamos algunas cosas en forma como tareas, ¿no? Basado en tareas, voy, repito, repito, repito y lo aprendo. Y otras veces ya no es por tareas, sino por toma de decisiones, es algo más amplio, a ver cómo resuelvo, si entro Esto en una de, no deseada, cómo salgo de esa situación. Es claro. algo un poquito más amplio, ¿no? No es que Ahí es donde entra la conciencia situacional que mencionaban antes, de qué Exacto, hago en este caso y cómo lo resuelvo. exactamente. correcto. Y entendernos como personas que ante situaciones de estrés, esa capacidad de procesar, primero de captar información y luego de procesarla, se va a ver limitada. Por eso entra muy en juego el entrenamiento por un lado y la capacidad de estar constantemente analizando información. ¿Para qué? Para que cuando me toque una situación yo no tenga que buscar, porque ya gran parte de la información estoy constantemente revisándola y incorporándola para para una posible toma de decisiones. Ujú. ¿Sí? Claro, La meteorología, si hay aviones en el entorno, por eso que es diverso y es una constante evaluación de riesgos, básicamente. claro, Nosotros tiene un en montón de nuestra cosas. vida, Vanina, nuestra En la vida es vida así. misma, Eh, Claro, yo estoy en mi casa y mi señora deja apoyado, no sé, en el secaplatos, un cuchillo a la inversa, y yo le digo, si vos te agachás, te clavas el cuchillo, esto va del otro lado. Si deja, no sé, el otro día uno de mis hijos dejó un vaso en la baranda de la escalera. Digo, ¿cómo dejan un vaso ahí? Alguien pasa, lo toca, al que viene abajo. Las cosas pasan, exacto. entonces es sí, como que claro, estamos mirando hacia adelante un metro más porque nuestra formación es así. Nosotros cuando claro, fuimos a volar de muy chiquitos, íbamos en el avión y el instructor te decía, si se para el motor, ¿ahora qué haces? ¿A dónde vas? ¿Cómo pondrías el avión? Entonces, siempre vas pensando lo que puede pasar. claro, claro. Bueno, hablábamos que la medicina tiene mucho de todo esto, ¿no? Que ustedes lo vieron con encuentros con anestesistas, ¿no? Claro, No sé si hicimos quieren encuentros contar un poco. anestesiólogos, con cirujanos, y encontramos una similitud increíble. Ellos usan estas competencias igual que nosotros, usan las mismas que nosotros. Hay dos diferentes que obviamente es por distintas profesiones. Nosotros, entre todas las competencias que tenemos, hay dos que se llama vuelo manual y vuelo automático, que obviamente un anestesiólogo no la tiene. El resto Ujú. son compartidas en un anestesiólogo, en un cirujano, en alguien del petróleo, en alguien de minería. Las competencias son las mismas. Y hay Y muchas. acá, digamos, todo esto que ustedes trabajan, bueno, dan charlas para empresas en cómo mejorar esta toma de decisiones en estos entornos de alta presión. No sé qué metodología utilizan, cómo hacen estas charlas, qué aportan o qué tip les darían a los empresarios, empresarias que estén escuchando o emprendedores también que estén iniciando un proyecto y que por ahí desde el inicio ya uno esté chipeado para poder tomar decisiones con ciertos criterios, ¿no? Y Correcto. me A ver, incluyo, los escucho no, inicialmente, a ver, todos los seres humanos tomamos decisiones todo el cotidianamente. tiempo. El hecho de tomarnos por ahí este espacio para llevar al plano consciente de alguna forma el cómo tomamos esas decisiones, basados en qué, cómo lideramos, porque todos, a ver, tenemos familia, tenemos una vida y en la vida normal tomamos decisiones. Esto debe decir, bueno, yo normalmente se plantea un ejercicio a modo de taller donde, por ejemplo, el tema del liderazgo, se establecen 6 estilos de liderazgo que engloban, te diría, el 90% de los estilos que tiene la persona, o que tenemos Ujú. todos, que podríamos llegar a tener, ¿no? Y entender que por ahí siempre nos vamos a sentir identificados por ahí con alguno de ellos, ¿sí?
Pero también entender de que, dependiendo de la situación, por ahí es necesario rever, revisar, conformar y uno establecer otra postura de liderazgo. No es lo mismo, ejemplo, en nuestra actividad o en la anestesiología, ante una situación crítica, el estilo de liderazgo es posible que no sea un estilo democrático, sino sea más bien autoritario, porque hay que sobrellevar una situación y la responsabilidad y la autoridad que dispone el anestesiólogo o el capitán es inequívoca y necesita tomarse una decisión. Y necesita también el hecho de la disciplina del resto del equipo. ¿Sí? Puede ser que en otra situación sea una consulta más abierta, un estilo democrático, o un estilo, supongamos, de coaching en lo que hace, porque la situación, estoy conformando en esto un piloto nuevo, o un anestesiólogo nuevo, y en esto de hacer esto de transmitir esa experiencia, porque la experiencia que se gana seguramente en toda actividad, en todo rubro, es cara, porque yo necesito que me suceda. Con lo cual, hay estilos que son necesarios para transmitir esa experiencia, ¿sí? Con el menor costo posible, costo material o Sí, de todo, sí. monetario, entendamos, Sí. ¿no? Entonces, y bueno, obvio que en esto, al transmitir o al ejercer cada uno de estos liderazgos, ¿qué entra en juego también? La comunicación. Yo puedo tener un estilo muy bueno de liderazgo, pero el equipo no responde. Y ahora no responde porque es un tema, supongamos, de relaciones interpersonales o un tema de comunicación. Y bueno, cuando nos introducimos en esto, en lo que hace la comunicación efectiva, por ahí nos damos cuenta que cuando establecemos así a modo de taller, bueno, distintos estilos de comunicación, el estilo, digamos, la comunicación no verbal representa un porcentaje importantísimo. 70%, 60% del lenguaje está dado en esto, en las gestualidades. ¿Sí? Si yo ahora digo, Vani, me entendiste todo. Todo, sí. Hoy con el tema de las redes, que hoy es todo por ahí, una red todo por escrito, que lo que uno escribe por ahí no representa lo que uno quiere decir. Entonces ahí la comunicación efectiva no es buena. De hecho, nosotros siempre decimos, cuando hay que transmitir algo, hay que hablar algo, se habla así, de cara, mirada a mirada, porque un mensaje de texto, eso es algo que no llega, porque no sabes en qué forma lo escribió, lo que quiso decir. Entonces, como decía Pablo, hoy casi el 55, entre el 55 y el 60% de una comunicación efectiva es por el lenguaje corporal, por cómo yo Claro. Sí, Entonces, sí, aparte dicen que uno no recuerda lo que dijo la persona, sí lo que, digamos, lo que sintió en ese intercambio y lo que absorbió de cómo veía esa persona, ¿no? Por eso se estudia tanto la comunicación y cómo expresarse y cómo hacer oratoria y todo en otros ámbitos más nada, donde tenés que llevar un conocimiento y tenés que la marca personal, construir una marca personal, entonces todo eso lleva, porque todo comunica, incluso la no comunicación. Exactamente. En esa comunicación, lo que uno dice, solamente dice, es menos del 10% de lo que a uno le... Claro, Es muy claro, poco. claro. Exactamente. Por eso No, me sorprende ustedes que tengan tan estipulados los roles de cada uno, que confíen en equipos que ni siquiera se conocen o que trabajen una vez por año. Es como, es medio utópico pensar de llevarlo a una pyme eso. Es como, ¿cómo lo haces? Porque no, ahí se roza todos los puestos con todos hacen todo. en la Bien. aviación está todo muy procedimentado. Claro. Tiene un proceso. Lo que nosotros cuando empezamos a hablar, por ahí una pyme, por ahí falta eso, generar procesos, responsabilidades, comunicar. Y como decía Pablo, el liderazgo. Y a los líderes, ¿qué tipo de líder va a ser? Que no va a ser siempre ese mismo liderazgo. Como decía él, por ahí en una situación de emergencia, y bueno, uno es coercitivo, uno dice, hace esto. No lo tenés que ni pensar. En la vida, si uno ve una situación de emergencia en la calle, bueno, ahí vos pará, llamá al 911, uno da órdenes. Y por ahí es una Claro. persona que es, hablando es muy tranquila, muy pausada, y decís, la misma persona, con una milésima de segundo, mirá cómo da órdenes. Sí. Eso se Me Claro, aprende. acuerdo los en una roles salen oportunidad, ahí. Claro. supongamos esto, en la calle haber tenido un evento, un choque justo delante mío. No podía avanzar, me bajé del auto y lo primero que hice fue pedir a alguien que estaba como mirando el evento con un celular en la mano, marcar el 911 y llamar a emergencia. Pero salió de adentro. Y mientras tanto, tratar de dispersar a la gente para dejar ahí a. Bueno, todas estas cosas es
como dice, este entrenamiento que uno a veces tiene, que pasan a ser más que conocimientos técnicos, habilidades blandas, Claro. bueno, cómo se usan no solamente para la actividad, porque a veces en esto pasa que por ahí a veces uno cree que, no, esto yo lo uso en la empresa y cuando veo, lo uso acá, entro a la empresa y lo uso y cuando me voy lo dejo. No, no, uno lo usa dentro y fuera. Y es ahí Todo, donde uno claro. realmente aprende, ¿sí? Ese conocimiento y esa mejora en las habilidades blandas. Claro, bueno, yo ahora integré lo que es lo holístico al marketing, porque en realidad uno emprende o hace sus negocios desde lo que es también. Entonces, todo eso que vos tenés, no sé, llamarlo habilidades blandas, escucha activa o una buena comunicación o un liderazgo determinado, digamos, todo eso también lo haces en tu vida y todo lo que traes de tu, acá ya me voy un poco más pero todo lo que traes de tu árbol, tu aprendizaje y todo, vos decías, me contabas que viene de generaciones este amor por la aviación. Entonces, Sí, bueno, ahí también traes cosas de tu ser totalmente. ancestrales que también por ahí genéticamente trajiste Ya se algo trae, de ellos, por todo lo que aprendieron ellos también. tal Entonces, cual. nada, integrar todo eso en lo que somos para brindar a nuestro trabajo, a nuestro servicio, la mejor, está medio trillado, ¿no? Pero la mejor versión o todo lo que podemos impactar en el otro es un montón. Entonces, esto que dicen Sí, que ustedes son pilotos dentro y fuera del avión también, Todo, sí, sí. ¿no? todo, todo el tiempo. Y ¿sabes qué? Algo muy bueno de cuando hablamos de competencias es que cuando la competencia tiene algo muy bueno que es transferible. ¿Qué significa eso? Si yo comunicando en una situación X soy bueno, en otra situación X también voy a ser bueno. O sea, esa competencia se transfiere. Entonces, si yo aumento tu resiliencia, es algo que también se viene hablando, bueno, Ujú, eso lo tratamos en la capacitación a los pilotos, que sean más resilientes para que puedan resolver fallas que por ahí uno no sabe. Como dijo Pablo, hoy los aviones por ahí vienen con 5.000 fallas descritas, pero vos podés combinar todas ellas entre todas. Entonces, no claro, te alcanza una vida para aprender todo. Entonces, claro. la resiliencia de ese piloto, bueno, él va a saber tomar la decisión de decir, bueno, esta resuelvo primero para luego hacer esto, ir para allá, comunicar esto. Es constante, todo el Y tiempo. a esto que decías, también hay roles, bueno, de liderazgo y de tipos de personas, esencias de personas, y acá traigo todo el enegrama que te va dando como puntos de luces y sombras donde uno se puede conocer más y puede aportar. ¿Tienen en cuenta también este tipo de cosas como para que una persona sea más idónea para un puesto que para el otro? Porque se está empezando a aplicar en las empresas y bueno, es una gran herramienta ancestral también, ¿no? Eh, Sí. Hoy en la industria, ¿sí? Ya no, vamos a decir, no es que no se tiene en cuenta, sino que el peso del conocimiento duro, técnico, ya no es lo primordial. ¿Por qué? Porque se puede Entrenar, capacitar, se claro. puede brindar más conocimiento, es estudio, es duro. ¿Sí? Uno lee, memoriza, lee y aplica. Se empieza esto de generar role-playing, ¿sí? Ujú, Situaciones, ejemplos, donde no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente ver cómo se realizan los procesos, ¿sí? Como proceso de toma de decisiones, el proceso de la comunicación, el proceso de la conformación del equipo. Entonces, se evalúa en función de esta cuestión de role-playing, que por ahí se puede dar mediante un juego, incluso. mm, Se usa claro, muchísimo. Hoy las entrevistas laborales, muchísimas en lo que es aviación, como dijo Pablo, no te tomo un examen, porque yo estudio y bueno, y yo lo hago bien. No, hago role-playing. A ver, esta situación, vos cómo la resolvés, vos qué harías. Entonces, ves mucho más, es mucho más lo que ves que un blanco-negro. sí, ahí salta todo, porque no podés actuarlo todo el tiempo, lo que Bueno, sale. Y mediante algunas Claro. cuestiones de por ahí, preguntas, ejemplos, uno deja ver esto que hablaba Pablo al principio de las actitudes observables, Ujú, ¿sí? Donde justamente uno puede ver cómo comunica, si lo comunica de una forma o de otra, entonces qué estilo queda a la luz principal,
al plantearse otra situación, bueno, si puede migrar, tiene la flexibilidad. El ser humano per se es flexible, ¿sí? Pero también Claro. vulnerable. ¿Por qué? Porque un día voy a estar sujeto a ciertas limitaciones propias. Si me levanté, si dormí bien, si un montón de sís que de alguna forma van a condicionar mi desempeño ese día, ¿sí? Ujú. Entonces, también esto es importante, la autoevaluación en esto. Si hoy yo considero que tenía una reunión súper importante de equipo y no estoy en condiciones por cuestiones fortuitas, tengo esa capacidad de, con la asertividad, decir, bueno, yo voy a poder llevar adelante tales decisiones y tales decisiones mejor hoy no las tome, ¿sí? Ujú. O comunicarlo al equipo para que el resto del equipo, en esto de conformación del equipo, en nuestra actividad, en la actividad de cirujanos anestesiólogos, también es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, che, ante esta situación vamos a hacer esto. Y en tema de esto también de qué herramientas nosotros en la aviación utilizamos, que ayudan de alguna forma a mitigar mucho esto que hablabas al principio de los errores. Bueno, por un lado tenemos los procedimientos que nos van a dar una ayuda enorme, ¿sí? Por otro Mm. lado, la compañía, por ejemplo, determina quién tiene cada función, ¿sí? Que Mm. obvio que va detrás de eso conocimiento, experiencia y un montón de cuestiones de conocimiento y técnicas, ¿sí? Y Claro. después, bueno, dirá, bueno, en función de esto hay que realizar tal tarea. Y con el entrenamiento nos dice, bueno, dónde tenemos que buscar información y de qué manera tenemos que procesar la información para tomar la mejor decisión posible. Ahí, de alguna forma, no digo tabulado, pero sí hay procedimientos en el cómo. Ujú. Claro, claro. Claro, está todo procedimentado al dedillo, digamos, como no te podés saltar ni un punto ni una coma. Claro, pero después Ya están los todo estilos. tabulado, como Claro, la cancha donde se juega está muy marcada, ¿no? muy, A veces mucho, pasan situaciones donde se van de abajo, pero para eso claro, es experiencia, lo que veníamos diciendo, claro. tener resiliencia y ser, obviamente, tener la capacidad de resolver y evaluar constantemente. Nosotros, el Acá, sí, error es propio, el error sabemos que convivimos con el error. Todo el claro, tiempo nos claro, equivocamos. Ante claro. amenazas, como decía Pablo, bueno, ¿cómo mitigamos? Nosotros cada vuelo que hacemos o cada simulador que hacemos, antes hay un briefing, esto lo habíamos charlado, tenemos un Mm. briefing de lo que vamos a hacer. Hoy, antes de entrar a un quirófano, los médicos también hacen un briefing. Bueno, hoy vamos a operar de tal cosa. ¿Qué puede pasar? ¿Qué rol va a cumplir cada uno? Es importante. ¿Qué vamos a hacer ante cada situación? Pase el evento y después un debriefing. Bueno, esto no salió tan bien como esperábamos, cómo lo mitigamos, qué haríamos la próxima vez. Es constante, el aprendizaje es constante. Ujú. Y acá, no sé si pueden o no, bueno, querés, yo tengo una pregunta, pero decí lo que ibas a decir, Pablo, y después la hago la pregunta. No, en función de lo que hablábamos de, supongamos, lo que es la conformación de los equipos, ¿sí? Si bien Ujú. uno tiene un listado de gente que va a conformar el equipo, uno llega al aeropuerto y lo primero que haces es, buen día, ¿cómo están? Mm. En esas primeras 3 palabras y ese lenguaje corporal, uno identifica el estado de ánimo, de cansancio o no, o de bienestar, llamémoslo de alguna forma, ¿sí? Ujú. Y en función de eso, uno tiene esa primera lectura, que a veces cuando uno va a una empresa y decís, che, cuando entras, se saludan, se ven, toman un café, bueno, ese es el primer approach, el primer acercamiento que uno tiene con la otra persona y donde conforma, es súper importante, ¿sí? Que es la Ujú. confrontación, la conformación de un equipo, por ejemplo, que Mm. es cruzarse 2 palabras y entender, por el tono de voz, por la gestualidad y demás, cómo está y qué lugar en ese equipo yo hoy voy a llevar adelante. Si va a Ujú. ser de una persona más pasiva, si va a ser requieren, entonces sí, está el ánimo y, no sé, el objetivo. También esto es muy importante cómo se plantea la misión, visión y objetivos. Porque a Ujú. veces parece poco, pero es un montón. Es un Nosotros en nuestra actividad montón, sí. sabemos muy bien que la misión es llevar pasajeros de un punto a otro en forma segura, ¿sí? Se brinda ese servicio, como bien hablabas, pero después hay objetivos, que es seguridad como primer objetivo intransable, ¿sí? Después de eso es justamente la eficiencia, ¿sí? Porque son bienes de la compañía, el combustible, tiempos, horarios, ¿sí? Y Mm. también está el otro objetivo que es el confort de los pasajeros. Entonces, teniendo estas cuestiones, ¿sí? Son lineamientos generales. Sí, 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 obvio.
Y también lo que decía Pablo, los valores, ¿no? Que cada vez están más, que para mí son cimientos de la misión, visión, valores, son cimientos de cualquier cosa, de cualquier compañía, de cualquier proyecto. Sí. Y es fundamental saberlo y definirlo, porque si no, ahí los objetivos, por más que te los vayas poniendo, si no siguen una visión, no, tampoco te sirve de nada tener objetivos que no te lleven a ningún lado. Correcto. Y es lo más difícil para los proyectos y todo, cuando haces el ejercicio a 5 años vista cómo te ves, es dificilísimo. No, Sí. no. Nos limitamos todo el tiempo. Sí. Y es importante lo que decíamos del trabajo en equipo y la conformación del equipo. Siempre ponemos un ejemplo con Pablo cuando hablamos de estos temas, un equipo de remo. Si hay 10 personas que reman y si todos suman 1, la suma de ese equipo cuando anda bien no da 10, da más de 10. Y cuando uno resta, no resta de esos 10, es 9, puede ser mucho menos. Entonces, eso es muy importante dejar en claro, que un equipo no es una porción de cada uno, es mucho más cuando todos trabajamos en equipo. Hay un video de un equipo de remadoras que es buenísimo, que no sé si lo vieron, que a una de ellas, no sé si se le rompe o algo pasó con el remo, y, y se puso a hacer el movimiento igual, porque si no perjudicaba a su equipo. Y gracias a eso salieron campeonas, pero si no hubiera hecho eso, hubieran perdido porque hubiera sido un peso extra y era más costoso para ella hacerlo sin el remo que con el remo. Entonces fue como, después lo veo y lo voy a subir porque es esto que están diciendo, ¿no? Ante las adversidades y la toma de decisión y enfocarse en el equipo, en las funciones que tiene cada uno, ¿no? Sí. Acá me voy a meter en algo que no sé si me dicen si pueden o no contar una anécdota donde la buena o mala comunicación les haya cambiado un resultado. A ver, pensando. A ver. Algo personal, en eventos personales, no recuerdo que me haya pasado a mí, pero generalmente cuando uno analiza accidentes, en la aviación siempre se analizan muchos los accidentes, pero de modo de aprendizaje, no para juzgar. Claro. No. Y uno a veces cuando analiza o ve o lee las resoluciones, decir, ¿cómo erraron la comunicación? Como si la otra persona hubiese sido asertiva, Pablo que justo dijo comunicación asertiva, hubiese sido asertivo, esto seguramente hubiera tomado un rumbo distinto y quizás no terminaba en un accidente. Por eso uno de los temas que tocamos mucho con Pablo es el tema de comunicación y comunicación asertiva. Sí. Claro. En nuestra industria todo lo que son comunicaciones externas entre, por ejemplo, el control y los aviones, son comunicaciones que se han estado estandarizando. ¿Sí? Hay formas de decir las cosas. Yo no puedo decir, por ejemplo, la palabra despegue hasta tanto estoy autorizado. ¿Por qué? Porque se ha visto que tenemos que, de alguna forma, esto que hablamos al principio, de mitigar los errores. Para evitar si escuché lo correcto o no, cada palabra, hay ciertas palabras que tienen un significado súper preciso y súper específico. ¿Para qué? Para justamente de alguna forma mitigar que haya un error de interpretación. Claro, que siempre siempre es eso. Yo a veces mando un audio para que mi palabra por ahí no llegue en un WhatsApp como lo imagino que el otro lo debe haber leído, y es como el tono de voz, cómo lo explicás, ya te saca un montón de posibles fallos en la comunicación, ¿no? Correcto. Y esto de la aplicación de los factores humanos, del CRM, digamos, a través de los años, lo que nos deja en claro en esto, por ejemplo, con el tema de la comunicación, que uno tiene que dar un feedback. Y si uno no entendió, tiene que dar el feedback. Me lo repetís, por eso esto es constantemente estamos a la búsqueda de posibles errores para mejorar, porque para evitar que ese error siga increyéndose y nos traiga un evento no un error deseado. más grande, o un efecto, exactamente, un estado no deseado. Bueno, dejan muchas cosas para ir pensando, pero hay una cosa que, bueno, también la charlamos antes de empezar el vivo, que es cómo afecta todo el tema en las decisiones la inteligencia artificial, ¿no?
que hoy confiamos en ChatGPT y en las herramientas consultivas que nos dan todo hecho, y qué rol es el nuestro para decidir si está bien o no está bien, pero nos resuelven un montón. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo va a afectar, según su mirada, todo esto para la toma de decisiones? Tanto en corporaciones como en la aviación, ¿no? Hoy en la aviación, la inteligencia artificial obviamente está, la usamos. Hoy el método de consulta ya no es más Wikipedia o por ahí tanto Google, es más la ChatGPT, como dijiste. Pero hoy por hoy nosotros no interactuamos cuando volamos con ChatGPT. No tenemos ni forma de interactuar. Sabemos que eso es algo que viene, va a venir, pero hoy sigue siendo la toma de decisiones de los pilotos. Procedimientos. O sea, hoy cuando tomamos decisión, la tomamos por estas habilidades, este entrenamiento, las competencias propias. Sí, a veces según algunas compañías, cuando tienen que tomar una decisión de decir continúo el vuelo a destino o me vuelvo por un problema técnico, sí la toma lo que se llama un centro de control de operaciones. Claro. Quizás ellos sí puedan interactuar por ahí con alguna inteligencia artificial, pero hoy por hoy en el vuelo la decisión es de personas. Uh-huh. ¿Y Correcto. cómo lo ven en las empresas que puede afectar la toma de decisiones? Mira, mi opinión, lo de la inteligencia artificial, sí, hoy ayuda un montón en lo que es el procesamiento de datos, ¿sí? A los fines de brindar información rápidamente, ¿sí? Es muy útil, se le está dando, entiendo, y por lo que leo, una utilidad enorme, pero a los fines en esto que hablamos de la conciencia situacional, el ser humano tiene tenemos nuestras limitaciones en el proceso y gestión de la información. Y mejor dicho, y primero de obtener datos. Lo que hace ChatGPT es traernos mucho más datos y un proceso mucho más rápido para conformar una información que es una base mucho más sólida y más rápida para la toma de decisiones. Pero creo que en esto la inteligencia artificial no va a reemplazar las decisiones que tomamos los seres humanos. Sí nos brinda, al brindarnos más información, la decisión que podemos tomar es probable que sea mejor que sin esa información. Claro, pero acá en lo que serían herramientas duras, ¿no? Porque en las herramientas blandas ese factor no lo pueden. Escuché varios psicólogos diciendo que bajaron consultas porque hablan con ChatGPT, por ejemplo, y que hay Claro. factores que no van a poder interpretar desde la IA todavía. Y claro, y Hoy, después como uno no puede también contrastar, porque uno a veces hace consultas de áreas que desconoce, puede verse en esto de que antes había, por ejemplo, cuando uno googleaba algo, había varias opciones y uno de leer las distintas opciones podía discernir o llevarse una idea de, hoy al ver una sola respuesta, incluso podemos caer en el sesgo de creer que esa es la única respuesta y ante nuestra falta de conocimiento del área, tomamos esa como la verdad única y tampoco nos tomamos, y por ahí esa respuesta que nos da ChatGPT o estas aplicaciones de Sí, inteligencia artificial están sesgadas primero por quien programó, ¿sí? Y también sesgadas por cómo yo hice la consulta, ¿sí? claro. Entonces, hay todavía me parece un paso por delante. ¿Es una herramienta? Sí. ¿Tiene potencial? Creo que un montón, ¿sí? Pero si vamos al punto específico de toma de decisiones, me atrevo a decir que no va a reemplazar a la persona. A ver, no hay que tomar como toma de decisiones si se pinta de rojo o negro, si la única salida es rojo o negro y yo le voy a dar Claro. eso, y es Claro, ahí difícil, ¿no? es más, Claro, es más, sí, tengo que elegir entre dos opciones, no generar realmente un análisis y una decisión claro. menos crítica, ¿no? Claro, igual no es que conforme, sino cómo se van a llevar a cabo según las personas. No es que reemplace al ser humano, sino cómo vas a tomar decisiones a partir de ese análisis que haga la inteligencia artificial o le des el poder de que decida por vos. Que a veces también manda fruta a la inteligencia artificial. Bueno, Entonces, eso te iba a decir, ¿no? Siempre, la otra vez yo estaba consultando algo y te digo, pero acá no estás teniendo en cuenta esto y yo te pedí esto. Bueno, tenés razón, pero tenía que darte una respuesta, me dijo. claro. Entonces, hoy
hoy por hoy sé que va a ser una herramienta muy poderosa que nos va a ayudar, pero hoy la decisión del ser humano en una máquina que vuela a 1000 kilómetros por hora, donde se toman decisiones rápidas, pero muy seguras. Hoy no hay forma, o hoy con la preparación que tenemos, las decisiones que se toman son buenas, Ujú. porque la experiencia, lo que hablamos de entrada, en el momento de la persona que toma esa decisión tiene mucha experiencia y se nutre, y se nutre. Yo creo que ChatGPT en esas cosas, o la inteligencia artificial, es bueno para brindarte información para que la decisión sea más asertiva, pero Claro, la veo todavía muy lejana en el reemplazo de la toma de de la decisiones. toma de decisión. Voy a hacerles una pregunta que suelo hacer en los vivos y que es que, bueno, uno cuando viaja normalmente no se acuerda de los lugares que visitó, lo que vio y todo eso, pero sí de cómo se sintió, qué fue eso, ese hito, esa situación que hace memorable el viaje, ¿no? Entonces, me gusta preguntar cuál fue ese hito que él hizo eso en sus vidas. ¿Qué fue eso que ustedes recuerdan que hizo un quiebre, un antes y un después, ¿no? En este viaje que es la vida. Sí, sí. Eh, ¿Querés El que arrancar, Pablo? quiera. A ver, a mí me hizo el hito para mí fue mis hijos. Eso para mí hizo un quiebre muy, muy, nada, fue muy loco lo que uno siente yo le decía a mi señora cuando ella estaba embarazada, es terrible lo que uno siente por alguien que ni es tu hijo, pero Que no sí, conoces. sí. Y eso a mí me hizo un quiebre en mi vida, Ujú, personal. En lo profesional, claro. estar al mando de un avión de línea aérea también fue algo que yo soñé desde muy chiquitito, así que también Ujú, a mí me marcó. Tal cual. ok. Creo que coincido plenamente con lo que acaba de decir. Es decir, en lo profesional, eh, el tema del primer vuelo solo, piloto privado, para mí fue, bueno, y después el segundo fue esto de ser capitán, como diciendo, en la trayectoria, ir increyendo la responsabilidad y decir, bueno, llegué acá donde quise y anhelé toda la vida. Y en lo personal, bueno, sí, los hijos nos cambian, estoy totalmente de acuerdo con Pablo, que nos cambiaron la vida, nos cambian, sí, sí, Y totalmente, sí, otra perspectiva grandes totalmente maestros. distinta, sí, muy orgullosos. ¿Algún tip, algún consejo que quieran dejar para, digamos, esto, la gente que está emprendiendo, la gente que está haciendo sus negocios y que ustedes le puedan aportar desde su experiencia? ¿Qué dejarían? Mira, hoy en día yo creo que hablando específicamente esto de del factor humano, ¿sí? Es súper importante como base para mejorar, para lograr una mayor eficiencia. No por nosotros en la industria hablamos mucho de seguridad, pero principalmente vamos a decir que la eficiencia, la Ujú, conformación de equipos, toma de decisiones, todas estas cuestiones de siempre suman un montón. Y no solamente para como dijimos, de la aeronáutica, la medicina, la industria petrolera, la gastronómica, la financiera, que de vuelta, las habilidades, sacando de lado esto que decía Pablo de la habilidad de vuelo automático y manual, todo el resto de esas habilidades no técnicas y comportamientos observables son aplicables a cualquier industria, a cualquier ujú, industria. Y nos ayudan justamente a mejorar como personas para tomar y conformar los mejores equipos de trabajo, las mejores decisiones como base, ¿sí? Para esto. Por un lado, eficiencia, y por otro lado, que va íntimamente relacionado, que es la seguridad, que, bueno, aplicado a un área operativa tiene eso, y si no, simplemente mejorar procesos, mejorar condiciones y relaciones con otras personas también. ujú. Mirá, yo te las Buenísimo. voy a nombrar cuáles son las Bien. habilidades no técnicas que se usan en todo tipo de industria y vas a ver que las puedes aplicar a cualquier cosa. Una de ellas es Ujú, la comunicación, que veníamos hablando. Es una habilidad no sí. técnica, pero que se usa para cualquier tipo de industria y hablemos lo personal, para comunicarse el día a día en los usos habituales. Manejo de carga de trabajo. Esa es otra competencia que también tenemos. ¿Cómo manejas esa Ujú, carga de trabajo? Conciencia situacional, en inglés es situational awareness. Es muy importante la conciencia situacional ante un evento. Bueno, mi conciencia tiene que estar para la altura de ese evento. Resolución de problemas y toma de decisiones están de la mano.
cómo resuelvo un problema y tomo una decisión en base a ese problema. Y después, otra muy importante es el liderazgo y el trabajo en equipo. O sea, eso lo aplicás a cualquier industria. A todos. Ujú. Buenísimo. Bueno, nada, mil gracias por este vivo, por haberse sumado a estas travesías. Va a quedar guardado. Nada, quiero contar que ustedes dan charlas en empresas y que si los quieren contactar ahí con los perfiles de LinkedIn les pueden escribir y pedir nada, lo que necesiten para que ustedes puedan dar las charlas ahí, así que los voy a dejar arrobados también para que los puedan ubicar y puedan contactar con ustedes. Pero de nuevo, muchas gracias por este tiempo, por todo lo que nos aportaron y bueno, nada, me dejaron varias cosas para pensar, así que gracias. Gracias. Bueno, un placer. Muchas gracias a la audiencia. Gracias. Y bueno, nos vemos en breve con otro vivo, posiblemente por Instagram, pero bueno, ya les voy a ir tomando el gustito a esta aplicación, así que nada, ya veremos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias chicos y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.